La humildad es una de las virtudes más invocadas y, al mismo tiempo, una de las más malentendidas. Se la confunde con frecuencia con la renuncia, con la negación de uno mismo, o con una forma discreta de inferioridad aceptada. Desde esa confusión nace la falsa modestia, que aparenta humildad mientras persigue otros fines. El estoicismo propone una distinción más precisa. La humildad real no disminuye al individuo, lo sitúa correctamente frente a la realidad. La falsa modestia surge cuando la imagen ocupa el lugar del juicio. El individuo se presenta como menos capaz, menos valioso o menos seguro de lo que realmente es, no por claridad, sino por cálculo. Busca evitar rechazo, despertar aprobación o protegerse de la crítica. En este gesto la humildad deja de ser una virtud y se convierte en una estrategia. La razón ya no guía la actitud, lo hace el temor o la conveniencia. El estoicismo observa que toda virtud auténtica se apoya en la verdad. La humildad real no exagera ni reduce, ajusta. Reconoce con exactitud lo que se es, lo que se sabe y lo que se ignora. No necesita proclamarse ni esconderse. La falsa modestia, en cambio, introduce una distorsión deliberada. Dice menos de lo que sabe o puede, no por respeto a la verdad, sino por gestión de la percepción ajena. Epicteto advertía que engañarse a uno mismo es una forma profunda de esclavitud. La falsa modestia participa de ese engaño. El individuo adopta una máscara que lo separa de su propio juicio. No se permite reconocer sus capacidades con naturalidad, ni sus límites con serenidad. Todo se filtra por la preocupación de cómo será visto. En este filtro, la libertad interior se reduce. La humildad real no nace del desprecio por uno mismo, sino del conocimiento claro de la propia medida. Implica saber en qué se es competente y en qué no, sin dramatizar ninguna de las dos cosas. Esta claridad permite actuar con firmeza cuando corresponde y callar cuando conviene. La falsa modestia, por el contrario, debilita la acción. Al negar o minimizar lo que se puede aportar, el individuo se retrae innecesariamente. Zenón de Citio concebía la virtud como una armonía entre razón y acción. La falsa modestia rompe esa armonía porque obliga a actuar en contra de lo que se comprende. Se sabe que se puede intervenir, pero se elige no hacerlo para no destacar. Se reconoce un acierto, pero se lo disimula para evitar juicio. Esta disonancia genera tensión interior y erosiona la confianza en el propio criterio. La humildad real también se distingue por su independencia del reconocimiento. No necesita ser confirmada por otros porque no se apoya en la comparación. El individuo humilde no se mide por encima ni por debajo. Se mide con la realidad de la tarea que tiene delante. La falsa modestia, en cambio, sigue siendo comparativa. Se presenta como inferior para obtener una ventaja relacional o emocional. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de actuar conforme a la naturaleza racional sin preocuparse por la apariencia. Esta reflexión apunta directamente a la diferencia entre humildad auténtica y modestia fingida. La primera ordena la vida interior, la segunda la complica con cálculos innecesarios. Una libera, la otra encadena a una imagen que debe ser sostenida. Desde este punto inicial, se vuelve necesario examinar con cuidado qué se entiende por humildad, no como una postura social, sino como una disposición interior. Distinguir la humildad real de la falsa modestia no es un ejercicio moral abstracto, sino una cuestión práctica. De esa distinción depende la claridad con la que se actúa, la honestidad con la que se habla, y la serenidad con la que se ocupa el propio lugar sin inflarse ni esconderse. La falsa modestia suele presentarse como prudencia, pero su raíz no está en la claridad sino en el miedo. Miedo a destacar, a ser juzgado, a equivocarse en público, o a asumir una responsabilidad visible. Bajo esa apariencia discreta, el individuo evita exponerse.
Dice menos de lo que sabe, se retira cuando podría aportar y prefiere pasar desapercibido para no arriesgar su imagen. Esta retirada no es humildad, es autoprotección disfrazada. El estoicismo observa que el miedo, cuando dirige la conducta, distorsiona la virtud. La humildad real no teme la exposición porque no busca validación. Actúa cuando es adecuado y se retira cuando no lo es, sin convertir ninguna de las dos opciones en un refugio emocional. La falsa modestia, en cambio, elige la retirada como norma, no por discernimiento, sino por inseguridad. Epicteto insistía en que no se debe confundir la falta de ambición con la virtud. Negarse a actuar por temor no es moderación, es evasión. El individuo que practica la falsa modestia suele justificarse diciendo que no es tan capaz, que otros saben más, o que no quiere imponerse. Estas frases repetidas erosionan la confianza en el propio juicio y crean una identidad reducida que no se corresponde con la realidad. La humildad real permite reconocer la propia competencia sin orgullo. No se trata de proclamarse superior, sino de aceptar con naturalidad aquello que se sabe o se puede hacer. Esta aceptación es necesaria para actuar con eficacia. Negarla no beneficia a nadie. El estoicismo señala que ocultar una capacidad por falsa modestia es tan desordenado como exagerarla por vanidad. En ambos casos, la razón ha sido desplazada. La falsa modestia también introduce una forma de dependencia del juicio ajeno. Al minimizarse, el individuo espera que otros lo contradigan, lo tranquilicen o lo animen. Busca una confirmación indirecta de su valor, sin asumirla abiertamente. Esta dinámica mantiene la atención en la reacción externa y refuerza la inseguridad que pretendía evitar. La humildad real no necesita este juego. Zenón concebía la fortaleza como una estabilidad interior que no fluctúa con la opinión. La falsa modestia fluctúa constantemente. Se adapta al entorno, exagerando la propia insuficiencia o a veces, retirándose por completo. Esta adaptación no es flexibilidad, es falta de eje. El individuo pierde contacto con su medida real, y actúa desde una imagen construida para agradar o protegerse. La humildad auténtica no es silenciosa por sistema. Sabe hablar cuando es necesario y callar cuando no aporta. La falsa modestia confunde silencio con virtud. Cree que no intervenir es siempre señal de humildad, cuando en realidad puede ser una omisión. El estoicismo recuerda que la omisión también es una acción, y que debe someterse al mismo examen racional que cualquier otra. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de cumplir con la función propia sin fingir incapacidad ni buscar excusas. Esta reflexión apunta a la responsabilidad que acompaña a la capacidad. La falsa modestia permite eludir esa responsabilidad bajo una apariencia aceptable. La humildad real, en cambio, la asume sin dramatismo. Así, la diferencia comienza a hacerse visible. La falsa modestia protege la imagen, la humildad real sirve a la verdad. Una reduce la acción, la otra la ordena. Mientras la primera nace del temor, la segunda nace del conocimiento claro de uno mismo. Distinguirlas es esencial para no confundir retirada con virtud ni inseguridad con sobriedad. La falsa modestia también se manifiesta en la manera de hablar del propio trabajo. El individuo que la practica tiende a minimizar sistemáticamente sus esfuerzos o resultados, no por precisión sino por prevención. Anticipa la crítica y se adelanta a ella reduciendo su propio valor. Este gesto repetido crea una disonancia interior. Se sabe que el trabajo tiene mérito, pero se lo presenta como insignificante. La razón queda atrapada entre lo que reconoce y lo que expresa. El estoicismo observa que esta disonancia no es inocua. Sostener una imagen disminuida de manera constante debilita el vínculo con la propia acción. El individuo comienza a creer lo que dice de sí mismo, aunque no sea exacto. La palabra,
utilizada como escudo, termina moldeando el juicio. La falsa modestia deja de ser una estrategia puntual y se convierte en identidad. Epicteto advertía que el lenguaje que se usa para describirse no es neutral, moldea la percepción y orienta la acción. Hablar de uno mismo como si siempre se estuviera por debajo no conduce a la humildad, sino a la renuncia. La humildad real no necesita degradar el propio esfuerzo para mantenerse sobria, reconoce el trabajo bien hecho sin inflarlo ni ocultarlo. La falsa modestia también altera la relación con el reconocimiento legítimo. Cuando el otro reconoce un mérito, el individuo lo rechaza automáticamente. Este rechazo no siempre es virtud, a veces es incapacidad de aceptar la realidad sin incomodidad. La humildad real puede recibir el reconocimiento sin aferrarse a él y sin negarlo. La falsa modestia, en cambio, se siente expuesta y busca devolver la atención a la supuesta insuficiencia propia. Zenón concebía la virtud como una adecuación precisa entre lo que se es y lo que se muestra. La falsa modestia rompe esa adecuación. Muestra menos de lo que hay, no por moderación sino por miedo. Esta ruptura genera tensión porque obliga a sostener una imagen que no coincide con la experiencia interna. La mente se divide entre lo que sabe y lo que aparenta. La humildad real no se expresa en fórmulas fijas ni en gestos rituales. No necesita repetir frases de autodevaluación para sostenerse. Se manifiesta en la naturalidad con la que se asume la propia función. El individuo humilde cumple su tarea sin dramatizar su importancia ni fingir irrelevancia. Actúa donde corresponde y se retira cuando no aporta. Marco Aurelio reflexionaba sobre la inutilidad de fingir menos de lo que se es, del mismo modo que es inútil fingir más. Ambos extremos se alejan de la verdad y complican la vida interior. Fingir menos puede parecer inofensivo, pero erosiona la confianza y enturbia el juicio tanto como la vanidad abierta. Con el tiempo, la falsa modestia genera una paradoja. Busca proteger del juicio, pero termina produciendo una sensación persistente de insuficiencia. El individuo nunca se permite estar a la altura de su propio criterio. Esta tensión no desaparece con el silencio ni con la retirada, se acumula. Así, la humildad real exige una forma de valentía tranquila, aceptar la propia capacidad sin orgullo y el propio límite sin vergüenza. La falsa modestia evita ambas cosas. Distinguirlas no es una cuestión de estilo, sino de honestidad interior. Allí donde se habla desde el temor, la virtud se disfraza. Allí donde se habla desde la verdad, la humildad encuentra su forma natural. La falsa modestia también interfiere en la relación con la responsabilidad. Al minimizar lo que se es capaz de hacer, el individuo reduce de forma implícita lo que se espera de él. Esta reducción puede parecer un alivio, pero tiene un coste silencioso. Al no asumir plenamente la propia capacidad, se eluden tareas, decisiones o posiciones que exigirían compromiso. La humildad real no evita la responsabilidad, la acepta sin inflarla ni rehuirla. El estoicismo observa que toda capacidad reconocida implica una obligación proporcional. No una obligación externa, sino una interna, la de usar lo que se tiene de acuerdo con la razón. La falsa modestia rompe este vínculo. El individuo se convence de que no está preparado, de que no es el indicado, de que otros lo harían mejor. Estas justificaciones, aunque tranquilizadoras, alejan de la acción que podría ser justa y necesaria. Epicteto insistía en que cada cual debe cumplir con el papel que le ha tocado desempeñar. Negar ese papel por temor o incomodidad no es humildad, es deserción. El estoicismo no valora la exposición por sí misma, pero sí la fidelidad a la función. Cuando alguien puede aportar claridad, dirección o trabajo, retirarse por falsa modestia empobrece el conjunto y debilita al propio individuo. La humildad real se expresa en la disposición a servir donde se es útil. No busca protagonismo, pero tampoco lo evita. Acepta la tarea que corresponde y la ejecuta con sobriedad.
La falsa modestia, en cambio, se retira antes de tiempo. Prefiere no ser visto a arriesgarse a fallar. Esta retirada constante va moldeando un carácter que se acostumbra a no asumir. Zenón concebía la virtud como una actividad, no como una actitud pasiva. Fingir incapacidad no es virtud, es una interrupción de la acción correcta. La falsa modestia puede parecer tranquila, pero genera una inquietud profunda, la sensación de no estar ocupando el propio lugar. Esta sensación no se apaga con el silencio ni con la retirada, se intensifica con el tiempo. La responsabilidad eludida no desaparece, se transforma en reproche interno. El individuo sabe, aunque no lo diga, que podría haber actuado. Este conocimiento se acumula y erosiona la confianza en el propio carácter. La humildad real, por el contrario, fortalece esa confianza porque alinea capacidad y acción sin dramatismo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no rechazar las tareas que corresponden al momento presente. Rechazarlas por falsa modestia no es menos problemático que aceptarlas por vanidad. En ambos casos, la razón ha sido desplazada por una preocupación con la imagen. La diferencia es que una infla y la otra encoge, pero ambas distorsionan. Con el tiempo, la falsa modestia construye una identidad incompleta. El individuo no se permite crecer porque evita las situaciones que lo exigirían. La humildad real, en cambio, permite el crecimiento sin orgullo. No se identifica con el éxito ni se paraliza ante la posibilidad de error. Actúa porque es lo que corresponde, no porque garantice una imagen cómoda. Así, la diferencia se vuelve más clara. La falsa modestia protege del riesgo inmediato, pero debilita el carácter a largo plazo. La humildad real asume el riesgo justo y fortalece la coherencia interior. No se trata de exponerse innecesariamente, sino de no esconderse cuando la razón indica que es momento de actuar. La falsa modestia también distorsiona la relación con el error. Al presentarse siempre como insuficiente, el individuo cree que se protege del fracaso. Si algo sale mal, ya estaba previsto. Si sale bien, se minimiza. Sin embargo, esta postura no elimina el miedo al error, lo desplaza. El error sigue siendo temido, pero ahora se teme como confirmación de una identidad reducida que uno mismo ha sostenido. El estoicismo observa que el error no tiene el mismo peso cuando se parte de una humildad real. Quien se conoce con precisión acepta el error como parte del aprendizaje, no como prueba de inferioridad. La falsa modestia, en cambio, convierte el error en veredicto. No es un dato que informa, sino una sentencia que reafirma la autodevaluación. Desde ahí, el juicio se vuelve más rígido y la acción más temerosa. Epicteto enseñaba que nadie progresa evitando el error sino examinándolo. La falsa modestia evita ese examen porque lo vive como una amenaza a la frágil imagen que ha construido. El individuo se excusa antes de intentar, se protege antes de exponerse y, cuando falla, se repliega sin aprender. La humildad real no necesita estas defensas, puede mirar el error de frente sin identificarse con él. La falsa modestia también introduce una relación confusa con el éxito. Cuando algo resulta bien, el individuo no sabe dónde colocarlo. Lo atribuye a la suerte, lo reduce o lo desplaza, no porque quiera engañar a otros, sino porque no se permite integrar el hecho sin incomodidad. El éxito, lejos de fortalecer, genera ansiedad porque contradice la imagen reducida que se ha adoptado. Esta tensión es un signo claro de desajuste interior. Zenón concebía la sabiduría como una adecuación serena a lo que ocurre, tanto si es favorable como si no. La falsa modestia impide esa adecuación. El individuo no se permite estar a la altura ni de sus fracasos ni de sus aciertos. Vive siempre ligeramente desfasado respecto a la realidad, intentando mantener una imagen que no encaja del todo con los hechos. La humildad real, en cambio, permite integrar el éxito sin inflación y el error sin humillación. Ambos se colocan en su sitio. El éxito no define al individuo,
pero tampoco se niega. El error no lo degrada, pero tampoco se ignora. Esta integración reduce la oscilación emocional y fortalece la estabilidad del juicio. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no exagerar ni minimizar lo que ocurre, sino verlo con claridad. Esta claridad es incompatible con la falsa modestia, que introduce una lectura sesgada constante. Al exagerar la propia insuficiencia, se pierde la proporción. La vida interior se llena de tensiones innecesarias. Con el tiempo, la falsa modestia produce una forma de cansancio moral. El individuo está siempre justificándose, siempre rebajándose, siempre anticipando fallos. Esta vigilancia constante no protege, agota. La humildad real, por el contrario, descansa en la verdad. No necesita vigilancia continua, porque no se sostiene en una imagen frágil. Así, la diferencia se profundiza. La falsa modestia no libera del miedo al error ni del peso del éxito, los desplaza y los vuelve más difíciles de manejar. La humildad real acepta ambos como partes naturales del obrar humano. En esa aceptación se gana serenidad, y con ella, una capacidad mayor de actuar con firmeza sin inflarse ni encogerse ante lo que ocurre. La falsa modestia también debilita la autenticidad de la relación con los demás. Al presentarse continuamente como menos capaz o menos seguro de lo que se es, el individuo impide que otros perciban su medida real. Esta presentación genera expectativas erróneas y malentendidos. El trato se basa en la imagen proyectada, no en la verdad de la persona. La humildad real, en cambio, facilita la comunicación clara, actúa desde la medida exacta de lo que se es, y permite que los demás respondan a esa realidad. El estoicismo observa que la sinceridad en la propia valoración fortalece los vínculos. La falsa modestia introduce ambigüedad. El otro no sabe qué esperar y el individuo debe mantener la ilusión. Esta tensión consume energía y genera desgaste en la interacción. La humildad real evita estas trampas porque no oculta capacidades ni exagera limitaciones. Epicteto enseñaba que la coherencia entre pensamiento, palabra y acción es esencial para la libertad interior. La falsa modestia rompe esta coherencia al hablar desde un lugar de autoprotección y no de verdad. Se dice menos de lo que se sabe, se actúa por debajo de lo que se puede y se esconde lo que se podría compartir con claridad. Esta ruptura fragmenta la mente y dificulta el juicio. La falsa modestia también condiciona la influencia del individuo. Cuando uno se presenta como limitado, otros pueden subestimar su aporte, ignorarlo o no confiar en él plenamente. Esta subestimación no refleja la realidad, pero se convierte en una barrera real para la acción y la eficacia. La humildad real, por el contrario, permite actuar con discreción sin perder fuerza ni claridad. El impacto se sostiene por la acción coherente, no por la apariencia. Zenón concebía la virtud como una armonía entre la propia capacidad y su expresión adecuada. La falsa modestia rompe esa armonía al desalinear lo interno con lo externo. La persona sabe que puede aportar más de lo que muestra, y ese desfase genera inquietud y tensión. La humildad real, en cambio, mantiene la coherencia. Lo que se sabe y lo que se hace coinciden, y la expresión verbal o silenciosa se ajusta a la medida correcta. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de ser útil sin ostentar ni minimizar. Esta utilidad se sostiene en la medida exacta, en el equilibrio entre acción y reconocimiento. La falsa modestia desvía esta utilidad, reduciéndola o ocultándola, mientras que la humildad real permite que se despliegue con sobriedad y eficacia. Con el tiempo, la práctica constante de la falsa modestia puede generar una sensación de vacío interior. La persona se acostumbra a negarse, a minimizar sus logros y a dudar de sus capacidades. Esta costumbre envenena la confianza y debilita la decisión. La humildad real, por el contrario,
fortalece la relación consigo mismo y con los demás, porque opera desde la verdad y la medida justa. Así, la diferencia entre humildad real y falsa modestia no es un detalle menor, afecta la acción, la comunicación, la confianza y la eficacia. Reconocerla es fundamental para no confundir discreción con autoprotección ni claridad con ostentación. La virtud se sostiene cuando la mente y la palabra reflejan fielmente la realidad de lo que se es. La falsa modestia también afecta la capacidad de aprendizaje. Al presentarse continuamente como insuficiente, el individuo puede sentirse incapaz de enseñar, guiar o participar plenamente en la transmisión de conocimiento. Esta actitud limita la propia contribución y retrasa el desarrollo, tanto propio como ajeno. La humildad real, en cambio, permite compartir lo que se sabe con precisión, sin vanidad ni autoinhibición, facilitando un aprendizaje auténtico y útil. El estoicismo observa que la enseñanza y la acción virtuosa requieren claridad interna. La falsa modestia introduce dudas innecesarias. El individuo teme sobreestimar su aporte, teme ser juzgado o teme no estar a la altura. Esta autolimitación bloquea la iniciativa y reduce la capacidad de influir positivamente. La humildad real se sustenta en la medida de lo que se es y actúa sin temor a la percepción ajena. Epicteto enseñaba que la virtud se refleja en la coherencia entre conocimiento y acción. La falsa modestia rompe esta coherencia porque minimiza la acción y retrasa la participación, incluso cuando es legítima y apropiada. La humildad real permite intervenir en el momento adecuado, con exactitud y sin exageraciones, alineando el saber con la conducta. La falsa modestia también distorsiona la relación con la admiración o el reconocimiento. Cuando se recibe un elogio, el individuo puede rechazarlo por miedo a parecer vanidoso. Este rechazo no refuerza la virtud, crea tensión interna y confusión en los demás. La humildad real acepta el reconocimiento como un dato objetivo, sin inflar el ego ni sentir culpa por ello, manteniendo la armonía entre percepción propia y externa. Zenón concebía la virtud como un equilibrio dinámico entre acción, conocimiento y juicio. La falsa modestia rompe este equilibrio al distorsionar la percepción de la propia capacidad, obligando a actuar por debajo del potencial real, o a callar cuando sería justo intervenir. La humildad real mantiene la coherencia, el saber se traduce en acción apropiada, y la acción refleja el conocimiento con precisión. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de actuar según lo que uno sabe y puede, sin negarse ni exagerar. La falsa modestia impide este actuar porque relega la acción al temor de sobresalir o al deseo de no incomodar. La humildad real permite contribuir de manera medida, firme y serena, sin calcular el efecto sobre la propia imagen. Con el tiempo, la falsa modestia genera inhibición acumulativa. El individuo duda antes de actuar, minimiza su aporte y evita el compromiso que podría fortalecer su carácter. La humildad real, en cambio, habilita la participación, preserva la coherencia y mantiene el juicio libre de la presión de la apariencia. Así, la diferencia entre humildad auténtica y falsa modestia se manifiesta no solo en la actitud, sino en la eficacia y en la capacidad de contribuir. La verdadera humildad permite actuar y enseñar con naturalidad, mientras que la falsa modestia retarda, oculta y debilita el propio potencial. Reconocer esta distinción es un paso necesario para alinear la acción con la razón y la medida propia. La falsa modestia también limita la relación con la confianza en uno mismo. Al sostener una imagen reducida, el individuo comienza a depender de confirmaciones externas o de la comparación constante con otros para sentirse válido. Esta dependencia genera inquietud y vacilación. La humildad real, en cambio, se apoya en la percepción clara de la propia medida,
y permite actuar sin buscar constantemente la aprobación ajena. El estoicismo observa que la confianza auténtica no surge de la alabanza ni del reconocimiento, sino de la coherencia entre juicio, conocimiento y acción. La falsa modestia debilita esta coherencia al reducir la acción y la expresión. La mente se acostumbra a minimizar, a dudar, a postergar decisiones, incluso cuando sabe cuál es la acción correcta. La humildad real mantiene firme la confianza, porque no depende de factores externos ni de máscaras. Epicteto enseñaba que quien sabe lo que es correcto actúa según su juicio, sin esperar que los demás lo validen. La falsa modestia altera esta libertad, porque transforma la acción en espectáculo o en omisión calculada. La duda sobre cómo será percibida paraliza. La humildad real actúa desde la exactitud de la propia medida, sin temor ni exageración. La falsa modestia también puede generar una sensación de fatiga constante. Al obligarse a sostener una imagen disminuida, la mente trabaja más para controlar las palabras, gestos y actitudes. Esta vigilancia silenciosa consume energía que podría emplearse en la acción o en la reflexión. La humildad real libera esa energía, permitiendo que la atención se concentre en lo que realmente importa, la coherencia y la eficacia de la acción. Zenón concebía la virtud como una alineación entre conocimiento, juicio y acción, sin distracciones innecesarias. La falsa modestia introduce distracciones permanentes, pensar en cómo se percibe lo que uno hace, medir palabras, evaluar reacciones. La humildad real elimina esas interferencias, permitiendo que la mente permanezca enfocada en la tarea y en la verdad de lo que es. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de mantener la serenidad interior incluso en presencia de juicios ajenos. La falsa modestia rompe esa serenidad porque depende de la percepción externa para sostener la propia postura. La humildad real, en cambio, encuentra estabilidad en la claridad y coherencia interna, sin necesitar aprobación ni refugiarse en la autodevaluación. Con el tiempo, quien practica la falsa modestia se acostumbra a reducir su presencia y su voz, debilitando su capacidad de actuar con decisión y eficacia. La humildad real permite mantener la propia presencia con discreción, pero sin disminuir la acción ni la claridad. La diferencia es sutil pero decisiva para la fortaleza interior. Así, la verdadera humildad se manifiesta como una confianza serena y sostenida, mientras que la falsa modestia genera vacilación y dependencia. La primera permite actuar, enseñar y contribuir con claridad. La segunda retrae y disminuye. Reconocer esta distinción es esencial para alinear la vida interior con la razón y la medida propia. Al final de esta reflexión, la diferencia entre humildad real y falsa modestia se revela como un eje central para la vida interior. La falsa modestia busca proteger la imagen y evitar juicio. Su efecto es reducir la acción, fragmentar la mente y debilitar la confianza. La humildad auténtica, en cambio, se sostiene en la claridad. Reconoce capacidades y límites con precisión, actúa con coherencia y permite a la mente operar con libertad. El estoicismo enseña que la virtud no se mide por la percepción ajena ni por la manera en que uno aparenta ser. Se mide por la adecuación entre juicio, acción y realidad. La falsa modestia distorsiona esta adecuación al imponer una autoimagen reducida, mientras que la humildad real la refuerza. No necesita proclamaciones ni exageraciones, simplemente mantiene la verdad interior como guía. Epicteto insistía en que el valor reside en el dominio propio, no en la apariencia externa. La falsa modestia invierte este principio, busca valoración evitando la visibilidad o minimizando lo que se es. La humildad real respeta la medida propia y actúa desde ella, sin depender del aplauso ni del reconocimiento. Esta coherencia fortalece la estabilidad del carácter y permite que la acción sea eficaz. Zenón concebía la virtud como una armonía interna que se refleja en la acción,
Fingir inferioridad rompe esta armonía y genera tensión. La humildad auténtica permite actuar con naturalidad sin inflar ni disminuir, reconociendo lo que corresponde en cada situación. Esta integridad interior no solo fortalece al individuo, sino que mejora la relación con los demás, porque la verdad proyectada genera confianza y claridad. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de vivir con sobriedad y fidelidad al juicio propio. La falsa modestia interfiere con esta fidelidad, mientras que la humildad real la sostiene. No se trata de buscar aprobación ni de destacar. Se trata de mantener coherencia entre lo que se sabe, lo que se hace y lo que se proyecta. Esta coherencia es el fundamento de la estabilidad emocional y de la fortaleza del carácter. Con el tiempo, quien practica la verdadera humildad deja de medir su valor por la reacción de los demás. Su juicio se convierte en referencia interna, y la acción se realiza desde la claridad y la medida propia. La falsa modestia, en cambio, mantiene al individuo en un estado de vigilancia constante, atento a la percepción externa y limitado en su eficacia. Así, la humildad real no solo fortalece el carácter, sino que protege la libertad interior, la coherencia y la eficacia. Permite actuar con firmeza, aceptar responsabilidades, enfrentar errores y recibir reconocimiento sin confusión ni miedo. La falsa modestia aparenta virtud, pero debilita. Reconocer la diferencia y practicar la humildad auténtica es un ejercicio esencial para vivir con sobriedad, serenidad y exactitud en la propia medida. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.